Si te parece, has elegido a volver a tratar hoy el tema del nuevo orden mundial en esta noche de la ratonera, ¿es así? Sí, así es. ¿Por qué? Sí. Sí, no, que se iba un poco la voz. No. De hecho, ¿quieres hablar de la masonería, Luis, y de su influencia en los últimos 3 siglos de la historia de nuestro país? Entiendo, por tanto, que lo primero que habría que preguntarte es muy claro, ¿qué es la masonería? Muy bien. Pues se puede contestar a esta pregunta de 2 formas. Una, la definición que la propia masonería da de sí misma, y otra, la definición en la que suelen coincidir los estudiosos principales de esta organización. Según John Truth, la masonería, según los propios masones, es una asociación universal, filantrópica, filosófica, progresista, que pretende inculcar en sus adeptos el amor a la verdad, uniendo a todos los hombres por lazos de solidaridad, una unión que se pretende que sea más universal y generosa que la que ofrecen las religiones reveladas, porque ellos dicen que las religiones reveladas son exclusivistas, dado que califican el mundo espiritual en los creyentes y no creyentes, paganos, herejes, cismáticos, idólatras, etcétera. Entonces, según ellos, el objetivo de la masonería sería borrar entre las personas las distinciones de casta, origen, opinión, nacionalidad, combatir el fanatismo, superar los odios nacionales y crear un derecho internacional universal común a toda la humanidad. Ajá. Eso sería tal como ellos ven la masonería. La respuesta más genérica y menos apologética a la pregunta de qué es la masonería la da también otro masón, Christian Jack, que afirma que es una sociedad secreta que hunde sus raíces en el gnosticismo y que desea la influencia social gracias a la colaboración entre sus miembros. Ya. Luis, y una pregunta también relacionada con esta cuestión y que nunca la he tenido clara, te lo aseguro, porque ha habido muchas versiones. ¿Qué es exactamente el agnosticismo? Bueno, el agnosticismo es lo contrario del gnosticismo. El agnosticismo sería la creencia basada en que no hay fundamento ni de la creencia ni de la increencia en Dios, es decir, sería la indiferencia ante el hecho religioso, mientras que el gnosticismo sin A, con GN nada más, sería una visión de lo que es el mundo espiritual. Entonces, la masonería descendería del gnosticismo con G, no el agnosticismo con A, que casi todo el mundo emplea este término, sino el gnosticismo. Es decir, es una creencia, el gnosticismo, en una verdad oculta, universal. Esa verdad solo la conocen los iniciados llamados gnósticos, y esta verdad se accede por medio de la investigación a la búsqueda de la verdad y de la libertad, sin que existan intermediarios. Es decir, los intermediarios de las grandes religiones reveladas, sean imanes, sean sacerdotes, cristianos o sean rabinos, no sirven, porque el hombre debe de encontrar la verdad por sí mismo, ¿no? Claro. Sería un conjunto de creencias sincréticas, mezclarían algo de paganismo, religiones precristianas también mezclan elementos cristianos, porque se ha diferenciado en un gnosticismo cristiano y otro pagano, es decir, existen diversas ramas dentro del gnosticismo, pero bueno, las diversas ramas tendrían varias características comunes. Un carácter iniciático, es decir, se defiende que existe una verdad universal que está depositada solo en determinadas organizaciones secretas, creadas a partir de un reducido número de contactados o de iniciados que tuvieron contacto con la divinidad. Un dualismo metafísico, la creencia en el bien y el mal como fuerzas absolutas presentes durante toda la historia, son eternos. Y un establecimiento de jerarquías espirituales y también sociopolíticas entre las personas, porque dicen que solo los iniciados deben tener el poder, y a mayor grado de iniciación, mayor poder político y social, y cada estamento de la pirámide del conocimiento debe de obedecer al siguiente nivel. Es decir, el gnosticismo sería el padre espiritual de la masonería, porque independientemente de cuándo y dónde situemos su origen, que es un tema muy debatido entre los historiadores, lo cierto es que la masonería supone un cierto sincretismo, ¿no?, de creencias religiosas. Porque digo que no está claro el tema del origen, porque existen diferentes creencias al respecto. Es decir, un estudioso de la masonería, que fue Charles Bernardin, que fue miembro del Gran Oriente de Francia, consultó nada menos que 206 obras sobre masonería y obtuvo 39 creencias distintas sobre el origen de la sociedad. Unos decían que se sitúa su origen en la Orden del Temple, en concreto lo decían 12 autores de esos 206, otros en la Orden Rosacruz, otros en la Antigua Grecia, otros en Egipto, otros en el cristianismo, otros en los judíos, el Templo de Salomón, pero la mayoría de los estudiosos coinciden en que serían los constructores de catedrales los primeros que crearon la orden, que empezaría siendo una organización profesional, pasaría a ser espiritual y acabaría teniendo
vinculación política. Si te parece, Luis, vamos a ver qué influencia tuvo, por ejemplo, la masonería en las grandes revoluciones liberales y nacionalistas, las que conocemos, por ejemplo, la Revolución Francesa, la Revolución Americana, las guerras de la independencia del siglo XIX. Por ejemplo, ¿de qué manera influye la masonería en la Revolución Francesa y en la Guerra de la Independencia norteamericana, con dos fechas clave, 1776 y 1789? Bien, lo primero que debo decir sobre la influencia masónica en el desarrollo de los hechos históricos que se generan en el mundo occidental desde el siglo XVIII es que precisamente la élite intelectual que propicia el cambio hacia el triunfo de las revoluciones liberales es una élite intelectual con alta influencia masónica, es decir, la Ilustración tiene una fuerte influencia masónica. Masones fueron los ilustrados Voltaire, Diderot, claro, D'Alembert y Condorcet. Los enciclopedistas en general. Enciclopedistas por regla general. De ahí que en mi anterior intervención cité a don Alberto Balín, que es doctor en geografía histórica, quien en su tesis doctoral llegó a la conclusión de que los partidos políticos mismos aparecen en el mundo desde la Revolución de 1789, impulsados por la masonería. Y esto no son historias que me inventé yo o cuentos de gente loca a base de estudiar libros y revolver en el pasado. Es decir, existen historiadores a favor de este sistema, como puede ser don César Vidal, que señalan toda esa gran influencia que ha tenido la masonería en la política hasta el momento actual y que entienden que es altamente perniciosa, aunque estén a favor del sistema actual. De la misma manera que existen historiadores que cuestionan este sistema, como don Ricardo de la Cierva, que siempre han puesto en entredicho a la masonería como un gran peligro para la soberanía de las naciones. Y no solamente la Revolución Francesa, la Revolución de las 13 colonias de Norteamérica fue establecida también bajo influencia masónica, es decir, el capitán general de los ejércitos de los independentistas, que era George Washington, era masón, ya con 20 años se hizo masón en la logia de Fredericksburg, en Virginia. Y luego tenemos la impresionante cifra de nada menos que 14 presidentes de Estados Unidos, de los que está comprobada su filiación masónica, como el presidente Monroe, 1817-1825, el presidente Jackson, el presidente Andrew Johnson, por supuesto Theodore Roosevelt, también Franklin Delano Roosevelt, el presidente de la Segunda Guerra Mundial, Harry Truman, el que terminó la Guerra Mundial, fue el único presidente que ha sido condecorado con el premio de 50 años de pertenencia a la masonería, es decir, ganó las bodas de oro, ¿no?, de pertenencia a la masonería. Gerald Ford, el presidente Baines Johnson, es decir, hay una lista realmente impresionante de presidentes, incluyendo al señor Clinton y al señor George Bush, ¿no? Respecto a Obama tengo mis dudas porque algunos estudiosos afirman que es masón del grado 32 y otros niegan su filiación a la masonería, es decir, no se puede ni confirmar ni desmentir su filiación. Pues interesantísimo, querido Luis. El otro día, por cierto, apuntaste el papel clave que había tenido la masonería en la destrucción de los imperios cristianos. ¿En qué te basas para formular una afirmación tan rotunda y contundente? Bien, esto es un tema muy controvertido porque es algo que es una interpretación que yo he lanzado sobre la historia de las independencias de América, pero creo que está fundada porque las independencias de la América hispana fueron dirigidas por políticos y militares criollos que eran masones como San Martín en Argentina, O'Higgins en Chile, Bolívar en Perú, etcétera. Todos ellos eran masones y además pertenecían a la logia Lautaro. Sí, luego hablamos de esta logia, Luis, si te parece. Sí, muy bien. Pues el hecho es que lo que se pretendía era la independencia de España, la creación de una organización política con esa influencia masónica, y entiendo que existen pruebas sobradas de que se propició no solamente la independencia, sino la progresiva descristianización de estas sociedades, porque por la trayectoria política que han tenido estos países desde las independencias, es decir, la conquista en América se hizo gracias a la cruz y a la espada, ¿no? Es decir, España dejó su sangre, su esfuerzo, construyó en piedra, y todo ese enorme esfuerzo no lo hubieran podido hacer los diferentes pueblos hispanos, entre los cuales la participación de los vascos fue totalmente determinante, sin esa unidad católica. Y cuando San Martín o Bolívar toman el poder, no inician yo no estoy diciendo que inicien una guerra contra la Iglesia, que eso no es así, pero sí que se inicia un camino hacia la separación Iglesia-Estado en el ámbito del poder político, y luego cuando toman el poder se inicia lo propio,
el cambio de una legislación que supone la derogación de la legislación española de las leyes de Indias que tenían fuerte impronta católica, que por ejemplo defendían los derechos de los pueblos indígenas frente a la burguesía criolla. Ellos querían que los intereses de la burguesía criolla prevalecieran sobre los derechos de los indígenas, y esa legislación que nace con Isabel la Católica, protectora de los indios, es abolida. Y de hecho los ejércitos españoles que combaten contra los independentistas, el principal componente es indio. Es un hecho que ha sido ocultado o incluso negado por historiadores, pero es un hecho real, eso se puede investigar. Y luego, posteriormente, la misma evolución de estos países te lleva a la conclusión que cuanto más influencia tiene la masonería en la dirección de estos países, más política anticristiana. El ejemplo clásico es México. Es decir, no se puede entender el México moderno sin la influencia masónica. Ya lo decía el presidente mexicano Emilio Portes Gil en 1929, que en México el Estado y la masonería son una misma cosa. En México los presidentes Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, que eran socialistas, impulsaron la política que quería la masonería por medio de una constitución claramente anticatólica, la de 1917, que estaba copiada en sus objetivos de la política soviética, hasta el punto de que provocaron una guerra civil, la famosa guerra de la Cristiada, que tuve el honor de poder visionar en una película muy famosa que se llama así, se llama La Cristiada, que fue estrenada el año pasado, en abril del año pasado en los cines españoles, y que refleja claramente ese proceso de acoso a la Iglesia a partir de unos gobernantes que se han identificado con los intereses de la masonería y por otro lado del gran capital estadounidense, porque la banca Morgan financió, fíjate qué curioso, ellos que se declaraban socialistas y prosoviéticos fueron financiados y apoyados no solamente económicamente sino militarmente por el gobierno de Estados Unidos para reprimir la rebelión de los cristianos que en México se llamaron cristeros, ¿no? En una guerra civil que fue el preludio de lo que luego sería en España esa guerra también de fondo religioso que fue la Guerra Civil Española. Oye, Luis, ¿y qué es o qué fue la Logia Lautaro? La Logia Lautaro tiene mucha importancia en el desarrollo de la independencia de los países de la América hispana. Fue una organización que se funda, la primera filial de la Logia se fundó en Cádiz, curiosamente una organización independentista se crea en Cádiz, aunque hay quien dice que el inicio de esta logia se establecería en Londres en 1797, pero en cualquier caso lo que buscaba era la sublevación contra España, promoviendo un sentimiento independentista que solamente lo tenía una élite muy limitada en aquella época, ¿no? ¿Por qué se le llamó Logia Lautaro? Pues porque hubo un caudillo mapuche llamado Lautaro que estuvo en guerra contra los españoles durante buena parte del siglo XVI y que fue indómito, ¿no? Entonces, en honor de este caudillo, los masones que querían libertar la América hispana, pues recurrieron a emplear este nombre que agrupó a todos estos insignes defensores de la independencia en su lucha contra España, ¿no? Es decir, realmente es curioso que pertenecen a la misma lógica San Martín, Bolívar y pues, estos partidarios de la independencia por la vía de la ruptura violenta con España, ¿no? Oye, Luis, ¿y cómo se produce el proceso de progresiva influencia masónica en la dirección política de los nuevos estados que aparecen en la América hispana tras su independencia de España? Pues en parte ya he comentado algo de este tema cuando me he referido a México, por esa progresiva legislación que busca no ya un Estado claramente aconfesional, sino laico, es decir, contrario a cualquier base espiritual, como ocurre en México, arrinconando el papel de la Iglesia a lo meramente privado y luego persiguiendo incluso cualquier manifestación del fenómeno religioso, sino también podemos encontrar un rastro en las políticas económicas y sociales de estos países, porque, por ejemplo, curiosamente, la economía de estos países, que tenía cierto nivel de independencia en época previa a la independencia oficial, en el sentido de que tenían sus propias manufacturas, industrias, su propia organización económica que garantizaba que si accedían a una estatalidad plena podían ser perfectamente viables, pues esta orientación económica de la época colonial, que fue alabada incluso por el viajero alemán Alexander von Humboldt, que manifestó que la organización económica de la América hispana permitía crear florecientes economías, pues esta economía se perdió porque cuando tomaron el poder todos estos presidentes de las independencias
hicieron depender su economía primero de la economía británica y después de la economía estadounidense, y acabaron claramente ligados a los intereses de la banca y de las grandes empresas de estos países en los cuales hay una importante proporción que han tenido filiación masónica. Es decir, digamos que lo que ocurre es que esa posibilidad de tener una economía sin ninguna dependencia exterior y de crear un propio emporio económico iberoamericano con independencia de España o de cualquier otra potencia se pierde porque van cercenando la propia libertad posible económica a cambio de los favores políticos, porque no olvidemos que Gran Bretaña impulsó las independencias de América hispana y posteriormente Estados Unidos también ejercería su influencia, es decir, se convierten en países dependientes, serviles, productores simplemente de materias primas que van a surtir los mercados del gran capitalismo internacional británico y estadounidense. Es decir, hay un proceso político, hay un proceso económico, hay un proceso ligado al aspecto religioso, y todo esto va a producir al final pues que estos grandes intereses que al final se han adueñado de España también, pues en primer lugar se adueñarán de los países hermanos de Iberoamérica. Y ya por último, Luis, si existen tantos datos que apuntan a la masonería en su labor de ataque contra la Iglesia Católica y en su papel de propiciador de revoluciones y movimientos nacionalistas, ¿por qué crees, o en tu opinión, por qué crees que se ataca o se critica tanto en España aquel que, como nosotros, trata de informar acerca de estos temas? Yo creo que fundamentalmente habría dos motivos. Un motivo propio de cualquier país donde cualquier estudioso critique a la masonería, un motivo general, y luego habría un motivo particular de nuestra propia historia española. El motivo general sería pues que, lógicamente, quien tiene el poder, tiene el conocimiento, tiene el dinero, tiene los medios de comunicación, y estas personas tienen muchísima influencia y muchísimo poder, y yo mismo pues lo he podido ver en determinados ámbitos profesionales, ¿no? Entonces, claro, realmente, ¿qué ha ocurrido en España? Pues que, además de que existe pues ese descrédito lanzado por los que tienen el poder y los principales medios de comunicación contra el disidente, el caso español todavía es peor, porque aquí hubo un régimen, que fue el régimen de Franco, que fue virulentamente antimasón, y los principales enemigos de ese régimen eran las izquierdas. Entonces, el problema de España es que la izquierda es la dueña de la cultura, claro, aunque sea una cultura escrita con K y de mala manera. Entonces, en España, la cultura utiliza el siguiente silogismo a partir de tres premisas falaces. La primera premisa es que el franquismo era atraso y opresión. Niegan, por supuesto, que España llegó al 9º o 10º puesto de la potencia económica mundial, pasando del burro al 600. Pero bueno, eso a ellos, la verdad histórica, les importa un bledo, ¿no? La segunda premisa es que el franquismo era antimasón, cosa que es cierta, y la tercera, que el franquismo justificaba su dictadura basándose en una propaganda contra una falsa amenaza judeo-masónica. En conclusión, cualquier referencia a una conspiración masónica es falsa porque es una reliquia del franquismo. Es decir, como el franquismo es atraso, el que hable de masonería habla como el franquismo, claro, y entonces está mintiendo, está engañando, y es un cuento de tontos. Pero claro, los que sostienen esta conclusión manipulada ignoran que Napoleón empezó siendo masón y acabó siendo antimasón, sí, por defender los intereses de su patria, como lo es también Fidel Castro, un destacado antimasón, tanto que admiran a Castro, y como lo son muchos destacados liberales que por su ideología liberal no son precisamente partidarios de un Estado autoritario como pudiera ser César Vidal, ¿no? Aunque claro, para la izquierda César Vidal es ultraderecha, franquista, y todo el que no es de izquierda es franquista por definición, que ese sería entrar en otro tema, ¿no? Entonces, si personas que han acaparado muchísimo poder, como fue Franco, Fidel Castro, Napoleón, han hablado de los peligros que tiene la masonería para la soberanía nacional, y personas que han acumulado tanta experiencia en el mundo de la información, como César Vidal, han escrito diatribas, libros, ensayos contra la masonería, pues algo de verdad tiene que haber, es decir, que cada cual saque sus propias conclusiones. Está claro. Pues, Gerard, ¿quería comentar algo? Pues sí, yo quisiera hacer una pregunta, don Luis Zapatero. No, don Luis, que estamos entre amigos. Pero me pone, la buena verdad es que me pone en una cabeza buena amueblada en cualquier caso. ¿Qué relación ha tenido la masonería en Cataluña y el independentismo?
Hay dos figuras muy significativas de la masonería, que es Lluís Companys y Francesc Macià, dos grandes masones. Así es, no solamente Macià y Companys, buena parte de los políticos de la República eran reconocidos masones y presumían de ello. Se puede decir que la Segunda República fue una república masónica, ¿no? Y en el momento actual existen elementos de la masonería que están apoyando clara y descaradamente el proceso independentista del señor Mas. Es decir, básicamente yo ligaría ese interés pues a la deuda histórica que esta organización tiene con España, porque desde que se fundó siempre ha tenido presente que España fue la principal defensora de cierto orden natural que detestan, y la religión católica, y como quieren ver desterrada la religión católica del mundo, pues ese ataque a España es algo que impulsaron en época napoleónica, porque fue la Revolución Francesa impulsada por ellos, y si llegan a triunfar los franceses, pues cierto espíritu de la Revolución se habría establecido en España por tiempo indefinido. No pudieron de esa manera. Luego en la Guerra Civil ese odio contra la religión también lo impulsaron. De hecho, yo hace años tuve la gran suerte de tener entre mis manos un libro de un religioso que preconizaba y bueno, que estaba haciendo una especie de advertencia de lo que iba a pasar en la Guerra Civil, de persecución religiosa, matanzas, porque él conocía muchas personas que habían salido de las logias arrepentidos, que le habían contado atrocidades de lo que querían hacer con los sacerdotes cuando la República llegara al poder, y efectivamente eso ocurrió. Entonces, claro, existen muchos elementos para poder concluir que son enemigos de las naciones, pero sobre todo de España en particular. Fíjate qué importante lo que ha dicho Luis, Gerard, porque ven a España como depositaria de un orden natural que ellos detestan, y han detestado siempre. Pues Luis, ¿qué quieres que te diga? Un ejemplo, una nueva lección histórica de sentido común, pero sobre todo estas cosas, ¿por qué las llevamos a todos ustedes, amigos y amigas? Pues estas cosas son las que este sistema ha proscrito. No le interesa que se hablen de estas cosas. Razón de más para que nosotros las expongamos a la consideración de todos ustedes, para que ustedes las sometan a juicio y vean la relación que existe entre las cosas de las que ha hablado Luis esta noche con muchos de los trágicos acontecimientos que están ocurriendo en nuestro país. Aparte es que la gente puede investigar, tenemos internet, tenemos libros, tenemos bibliotecas, efectivamente, cantidad de acceso a información que antes no teníamos. Por eso ustedes no crean que esto es un tema pasado de rosca. ¿Y cómo hablan estos señores otra vez de la masonería? Esto es un tema importantísimo. Y aquí, si establecemos una relación causa-efecto, aquí están muchas de las causas de lo que está ocurriendo en nuestro país desde hace ya muchos años. Pero claro, para hablar de estas cosas tenemos que tener a una autoridad de la solvencia intelectual de Luis Zapater. Cualquier persona no puede hablar de estos temas. Pues si te parece, Luis, me parece esto tan importante, yo creo que a ti también, ¿no, Gerard? Y tanto. Que te plazo para que el jueves que viene, hoy no tenemos tiempo, pero querría someterte a otras cuestiones igual de importantes que las que hemos tratado esta noche, ¿te parece? Muchísimas gracias y un abrazo a ti, a Gerard y bueno, a Manuel Canduel ahora cuando intervenga. Sí, ahora vamos a ver cómo administramos lo del tiempo, ya estamos otra vez con la esclavitud del tiempo, querido Luis. Pues Luis, como siempre, gracias por tu intervención. Un saludo y hasta siempre. Un saludo, buenas noches, muchas gracias. Pues, Luis Zapater, profesor de Derecho Constitucional, portavoz de Soluciona. Qué importante el tema de la masonería, ¿eh? Importantísima, y está de rabiosa actualidad. Lo que pasa que no se da información en los medios de comunicación sobre esta lacra. Hablabas antes de Companys. Luis, ¿se puede hacer una pregunta directa? Sí, ¿Estuvo justificada el fusilamiento de Companys? ¿Estuvo justificado la ejecución de Companys? Hombre, yo creo que fue un juicio justo y que en ese momento la justicia estaba, bueno, lo fusilaron, pero claro, se le hizo un juicio sumarísimo y un juicio militar. No fue nada más que un golpista y una persona que asesinó mucha gente en Cataluña. Yo no encuentro que en una guerra civil esto, pues, y aparte yo creo que estuvo justificado. Si vas a ser candidato a la alcaldía de Barcelona por el Partido Español de Cataluña, formación política coaligada a Soluciona en aquella comunidad, de ser elegido alcalde o de tener responsabilidades municipales.